Conocer ya el contenido de las actas de la Reserva Federal, lo prometido es deuda, y aquí estamos Gabriel Montalto y servidora para analizar el comportamiento de los mercados previo pero también post, después de conocer ese contenido de las actas. Recuerdo muy rápidamente qué es lo que podemos esperar en el día de hoy en esas actas. Son las actas, las minutas de la última reunión de 2022, diciembre. Recordemos, allí la FED cerró el año con la firme promesa de que los tipos de interés seguirían subiendo este año, pero a un ritmo más lento y quizás solo en otros 3/4 de punto porcentual. Hoy las actas nos pueden indicar el final de la subida de tipos y una nueva fase de debate. Veremos hasta qué punto es así. Gabriel Montalto, muy buenas tardes. No sé cómo estás observando el mercado. Previamente a conocer el contenido de estas actas, hemos visto un arranque en positivo. Al conocer el ISM manufacturero y la encuesta Jols, de repente se nos han dado la vuelta, pero ha sido de una forma muy breve para volver de nuevo a terreno positivo, y por el momento se están manteniendo en ese terreno los índices. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo estás observando el mercado estadounidense a estas horas? Hola, ¿qué tal, Marta? Hola a toda la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, en 5 minutos tenemos la lectura de las actas de la FED. Si quieren, mostramos pantalla rápidamente por el aspecto técnico para ver lo que está haciendo el Standard & Poor's justo en este momento. Y es lo siguiente: estamos en un movimiento que ya habíamos comentado también en el cierre de Wall Street ayer, ahora marcando los 3.859, lo cual significa que tenemos una resistencia a los 3.872 y al mismo tiempo en la zona de 3.880, 3.890. Ha venido manteniendo este rango, de hecho, ya desde el día 16 de diciembre, algo que no es nuevo. Vamos a ver hoy, con la poca volatilidad que llegó a tener, si las actas de la FED, siendo positivas para el mercado, menos restrictivas para la FED respecto a lo que pudiera hacer con la tasa de tipos de interés, a raíz de la lectura que haga de la inflación, que diera un impulso alcista y quizás ya superando cómodamente los 3.900 nuevamente. Otro problema puede ser que no, pese a que salga la lectura de las actas, tuviéramos un movimiento ahora alcista en torno a los 3.890, quizá 3.900, para volver a girarse una vez que dichas actas estén en manos de los operadores y empiecen a hacerse las interpretaciones de la misma, que es lo que suele suceder. Una cosa sucede cuando sale, otra cuando comienza la interpretación, y los operadores empiezan a hacer su operativa habitual a raíz de eso. Estaba leyendo que una de las últimas noticias que estaban saliendo de la FED era por parte de Kashkari, que dice que la FED debería mantener la tasa de interés objetivo, y mi pronóstico es que estaría en torno al 5.4%. Y luego, creciente evidencia de que la inflación puede haber alcanzado su punto máximo, y esto ya lo hemos visto en el mes de octubre. Ayer comentaba también aquí en el cierre, o en el cierre de Wall Street, de que los máximos de la inflación ya se habían visto finalmente y que, bueno, efectivamente todas estas medidas de los bancos centrales están ayudando a que disminuyera. Se calcula que podrían haber 3 subidas más de unos 25 puntos básicos cada una. Para conocer el contenido de esas actas, más allá también de Wall Street, hemos estado viendo caídas en el índice dólar. ¿Podríamos esperar algún movimiento relevante en la divisa estadounidense? También tenemos que tener en cuenta cuál es el entorno en el que nos movemos, ¿no? En un principio no esperamos tampoco un cambio demasiado brusco de postura por parte de los miembros de la Reserva Federal que hagan que la cosa pueda tambalearse demasiado. Tendríamos que sorprendernos mucho, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, Neel Kashkari ha dado una pista que deberemos vigilar en el contenido de estas minutas respecto a si la mayor parte de los miembros de la FED considera ya que la inflación haya podido tocar o no techo, que Neel Kashkari dice que cada vez hay más señales de peso. Apenas queda un minuto, Gabriel, pero ¿cómo estás viendo tú el dólar? Aquí tenemos el índice del dólar. Yo para el índice del dólar estoy de momento en el corto plazo, y hablo de corto plazo de semanas aproximadamente todavía, que podría tener un repunte alcista en torno a los 106 aproximadamente. Esto favorecería al dólar yen en primer lugar, algo que ya estamos viendo que está sucediendo en la jornada de hoy. Ayer también se comentaba, esta era una línea de resistencia que tenía que superar.
esta formación desde el aspecto gráfico nos daba este rebote de 132,50 ahora y podría perfectamente visitar la zona de 134, 134,50, algo que no sería tan bueno para lo que es la divisa o el par principal nuestro aquí europeo del euro dólar, en donde todavía podría visitar, antes de definitivamente poder rebotar, niveles de 1,0490 aproximadamente y de niveles de 1,0450, 0,60. En el caso de la libra dólar, que se ha mantenido bastante estable a lo largo de la jornada del día de hoy, podríamos esperar también una corrección en los próximos días, quizás semanas, que le podría llevar a niveles de 1,18, 1,1820, para allí sí haber marcado un suelo que para 2023 le lleve a niveles por encima del 1,30 y para el euro dólar en niveles de 1,10, 1,12 aproximadamente durante el 2023. De momento lo que veo es de que vamos a tener unas semanas con algo de volatilidad en los índices, sobre todo los americanos, a la baja, para luego sí marcar un soporte en algún momento de febrero, en algún momento de marzo, para a partir de ahí sí recuperación de los mercados a lo largo del resto del año de 2023. Es importante tener esto en cuenta, Gabriel. Mientras tanto, ya estamos viendo actualizaciones en la página de la Reserva Federal. Estábamos pendientes de que se produjera. Tenemos ya sobre la mesa las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC por sus siglas en inglés, del 13 al 14 de diciembre de 2022. Recordemos, fue la última reunión de la Reserva Federal. Y ahora estamos intentando ya interpretar estas minutas, estamos ya pendientes de los flashes, ya tenemos algunos de ellos. Atención, en esas minutas lo que estamos desgranando en estos primeros instantes de lectura es, ojo, nadie, ninguno de los miembros de la Reserva Federal predijo o habló de unos recortes de tipos necesarios este 2023. Este es uno de los primeros mensajes que recogemos en estos instantes. Sí que es cierto que gran parte de los participantes del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal observaron que la desaceleración que se está produciendo ahora mismo en esos aumentos de los tipos de interés permitiría al Banco Central evaluar de una forma mucho mejor la inflación y también el progreso en el empleo. Dicen que sería apropiado aumentar más los tipos de interés. No se está especificando en estos momentos cuánto más o durante cuántas reuniones más, sobre todo la magnitud. Estamos esperando a conocer más o menos dónde estaría ese tipo terminal. Hoy Neil Kashkari, miembro de la FED, presidente de la FED de Minneapolis, hablaba de un entorno del 5,4, 5,5%, que ahí podría estar el punto terminal. Entre otras cosas, la FED, gran parte de sus miembros, acordaron en esa última reunión de 2022 que la Reserva Federal había hecho un progreso significativo en su cambio a una postura de política monetaria lo suficientemente restrictiva a lo largo de todo 2022 para poder atajar correctamente la inflación. Así que bueno, progreso significativo, medallita que se cuelga la Reserva Federal hacia esa postura de política monetaria lo suficientemente restrictiva. Dicen que han enfatizado, han hecho énfasis sobre todo en la importancia de mantener la flexibilidad. Ya lo hemos estado escuchando en las últimas reuniones, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo, ese meeting by meeting, ese we are data dependent, es decir, vamos reunión tras reunión, somos muy dependientes de todos los datos que vayamos conociendo, y eso es lo que se están apoyando los bancos centrales ahora para tener esa flexibilidad, ese mayor margen de maniobra y también la opción de adoptar su postura, una postura más restrictiva o algo más suave. Sobre todo vemos cómo respecto a la inflación, gran parte de los participantes de la Reserva Federal dan la bienvenida a esas caídas que se han producido en la inflación en octubre y en noviembre. Recordemos, estamos hablando de una reunión que tuvo lugar a principios de diciembre, pero sí se mantienen de acuerdo en que se necesitan más pruebas de progreso para confiar en un camino descendente sostenido.
Recuerden lo que ha dicho hoy Neil Kashkari, podríamos haber visto ya el pico de inflación, pero aunque todas las señales nos indican que esto podría ser así, necesitamos todavía más signos. Atención, también en estos momentos, mientras estamos conociendo este contenido de las minutas de la Reserva Federal, los futuros de los tipos de interés a corto plazo de Estados Unidos están cayendo. Los miembros de la Fed dicen que los riesgos de inflación al alza siguen siendo un factor clave para dar forma a la perspectiva de la política monetaria. Son los principales mensajes que recogemos en estos momentos de las minutas de la última reunión del 2022 de la Reserva Federal. Gabriel Montalto, cuéntanos, ¿estás viendo algún movimiento significativo en estos momentos en Wall Street a medida que estamos enunciando estos principales mensajes? No, Marta, no tanto. De hecho, ha tenido una pequeña corrección el Standard & Poor's desde el momento que se publicaron, desde los 3.868 aproximadamente para el caso del Standard & Poor's, ha hecho una corrección, un retroceso hasta los 3.840 de apenas unos casi 30 puntos aproximadamente. Ahora está intentando recuperarlos. Para el Nasdaq algo similar, nada de movimiento. De hecho, ya hoy con los datos que habían salido tampoco, el Dow Jones en igual, siguiendo el hilo del Standard & Poor's, pero en más puntos, de un mínimo 33.152 que marcó, desde el máximo a la hora que se publicaron de 3.372 que cotizaba. Importante también es ver cómo está reaccionando el índice del dólar, que el que había comentado justo segundos antes de que se publicara, en donde sí todavía veo que pudiera haber un movimiento alcista para el dólar americano a lo largo de los próximos días y semanas. Y justo también estaba leyendo al mismo tiempo que tú lo comentabas, de que los futuros de los tipos de interés en el corto plazo estaban corrigiendo. Por lo tanto, si bien la Fed ahora están diciendo de que no bajarían los tipos de interés, tampoco están diciendo de que fueran más agresivos en la subida. Y lo que probablemente suceda en algún momento después de las próximas 2 reuniones, o 3 quizás, al menos hasta marzo, es de que no sean tan agresivos y a su vez topen esa subida, llegando quizás a esos niveles del 5,4, 5,5, 5,25 para los tipos de tasas de interés. Y eso va a ser una noticia buena para los mercados. ¿Por qué? Porque ahora hay incertidumbre de cómo sigue reaccionando la Fed, de cómo va a reaccionar la Fed, y aunque no tenga clara la Fed todavía de que la inflación la tienen completamente controlada, sí estamos viendo de que está cayendo a ambos lados del charco, a ambos lados del océano, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y todos los bancos centrales están haciendo eco de ello, están mostrando de que fue gracias a ellos de que está funcionando, pero todavía no lo quieren dar por vencida esta batalla. Por lo que una de las formas de dar por vencida esta batalla va a ser de que no haya más subidas y de haberlas que no sean tan agresivas como lo estamos viendo. Y esto es lo que el mercado va a poder aplaudir y va a poder ver con buenos ojos, aunque se vaya a resentir la economía, entremos en recesión y hayan problemas de otra índole a nivel socioeconómico en los diferentes países. Ayer Michael Burry también, decía, el famoso por la película de La Gran Apuesta, Big Short, hablaba de que era muy probable de que nos llevara una nueva inflación esto. Y es muy probable que esto pudiera ocurrir, sí, aunque con matices, pero de aquí a un tiempo, cuando por culpa de la recesión, la Reserva Federal o los bancos centrales vuelvan a generar nuevos estímulos para la economía, probablemente favoreciendo a la renta variable, a los mercados financieros, en algún programa similar o parecido o el mismo a lo que eran los QE o QE que a lo largo de los últimos años han venido utilizando. Así que de momento todo está abierto, pero es una buena noticia que si bien dicen que no los van a bajar, tampoco han dicho que haya necesidad de aumentar las tasas de interés de forma más agresiva. Gabriel, voy a aprovechar, porque ya que has mencionado a Michael Burry, sí que es muy cierto que veíamos en un tuit a principios de esta semana cómo el gurú inversor hablaba de que podríamos volver a ver un pico de inflación, aunque ahora se haya experimentado un pico, decía, ojo, porque puede ser
no un pico aislado, no tiene por qué ser el único pico que veamos dentro de este ciclo inflacionista en el que nos estamos moviendo en estos instantes. Gabriel, voy a aprovechar ahora para hacer un nuevo resumen de las actas y enseguida te pregunto de nuevo por los movimientos, porque atención, estamos empezando a ver cómo los índices están recortando cada vez más las ganancias. El Nasdaq 100 ahora mismo ya solo está avanzando un 0,16%, el Dow Jones de Industriales un 0,18% y el S&P 500 se está manteniendo por encima del medio punto porcentual, pero ojo, significativa la caída que están empezando a experimentar dentro de las alzas el Nasdaq 100 y el Dow Jones de Industriales. Veremos si se queda simplemente en un breve movimiento instantáneo o si se siguen prolongando estos recortes en el lado de las ganancias. Mientras tanto, aprovecho para hacer un nuevo resumen. ¿Qué es lo que nos está diciendo, en pocas palabras, el contenido de las actas de la Reserva Federal y por qué estamos viendo ahora mismo probablemente algunos recortes en las ganancias de los índices? Bien, podríamos decir, en pocas palabras, que realmente estas actas no contienen ningún tipo de discusión, y esto es importante, sobre cuánto pretende la Reserva Federal aumentar todavía los tipos de interés en la próxima reunión, por ejemplo, y sobre todo en las posteriores. No solo nos interesa esta, nosotros lo que queremos saber es hasta dónde va a llevar este ciclo de subida de tipos de interés, cuándo podemos empezar a ver un pivote ya significativo, una pausa y sobre todo cuando se produzca esa pausa, cuánto tiempo se va a prolongar. Neil Kashkari dice, y esto ya lo hemos visto también por parte de las advertencias de Jerome Powell en el pasado, que ojo, hay que tener mucho cuidado con recortar los tipos de forma prematura, porque esto sería muy costoso para la Reserva Federal y podría tener un gran impacto sobre la evolución de la economía de Estados Unidos. Podría propiciar, de hecho, todo el escenario contrario de lo que pretende la Reserva Federal, volver a disparar la inflación. Bien, volvemos a hacer repaso de lo que nos están diciendo las actas de la Reserva Federal. En pocas palabras, lo que ven los funcionarios de la Fed son tipos más altos durante más tiempo. Vamos a tener tipos de interés más elevados a lo largo, al menos, del inicio de 2023. La Fed se sigue mostrando comprometida a luchar contra la inflación, sigue teniendo como principal mandato en estos momentos garantizar la estabilidad de precios y lo ha dejado muy claro y lo ha dicho por activa y por pasiva. Para garantizar esa estabilidad de precios, que forma parte de es uno de nuestros dos mandatos, vamos a seguir subiendo los tipos de interés porque es la herramienta que tenemos nosotros para poder luchar contra la inflación. ¿Ha tocado pico la inflación? Por el momento no se mojan. Neil Kashkari, uno de los miembros que sí ha hablado en estas últimas horas, ha dicho que hay muchas señales que indican que la inflación podría haber ya tocado pico, tocado techo, pero la Fed, hasta que pueda confirmar esto, hasta que lo pueda hacer ante los mercados, necesita todavía más señales, no quiere dar ningún paso en falso y eso es lo que estamos interpretando claramente. Así que importancia de mantener una política restrictiva mientras la inflación se mantenga elevada. Vemos cómo los funcionarios, los participantes del Comité de Mercado Abierto dicen que es necesario mantener esa política restrictiva hasta que los datos que vayan llegando proporcionen una mayor confianza en que la inflación está en un camino descendente sostenido hacia el objetivo que persigue la Reserva Federal del 2%, pero esto todavía puede llevar algún tiempo. Dice la Reserva Federal en estas actas que en vista de esa persistente e inaceptablemente alta, califica, nivel de inflación, algunos comentan en esas actas que pues la experiencia que tenemos del pasado advierte contra una relajación prematura de la política monetaria. Lo que nos ha estado diciendo Jerome Powell, no demos por hecho determinadas cosas porque luego, pues no lo dice Jerome Powell, pero ya lo decimos nosotros, puede salir el tiro por la culata. Los funcionarios también dicen que se van a centrar sobre todo en los datos, así que se mantienen con esa postura, ese enfoque de dependencia de los datos, data dependent, probablemente también con ese enfoque meeting by meeting que hemos conocido y también una advertencia que es bastante relevante y supongo que es en cierta forma también un mensaje directo a muchos medios de comunicación especializados en economía. La Reserva Federal advierte de que el público no debe leer demasiado y entendemos también interpretar entre líneas la decisión que adopta el Comité Federal de Mercado Abierto que fija los tipos
de interés para combatir la inflación. Así que bueno, esto nos parece bastante llamativo entre los principales mensajes de la Reserva Federal. Como decimos, da la bienvenida a ese descenso de la inflación en octubre y noviembre, pero necesita más señales para confirmar que la inflación efectivamente está hacia ese camino descendente sostenido hacia el 2%. Gabriel, te saludo de nuevo. Parece que estábamos ante una falsa intención de entrar en terreno negativo, porque el Nasdaq 100 y el Dow Jones se vuelven a estabilizar. ¿A qué crees que están obedeciendo estos movimientos? ¿Crees que es por las dudas que está manifestando ahora mismo la Reserva Federal? Bueno, antes de comenzar, justo a los primeros segundos del programa, te comentaba, Marta, de que venimos en un rango lateral de aproximadamente 150 puntos para el Standard & Poor's ya del día 16 de diciembre. Algo que me iba a llamar mucho la atención que hoy se rompiera, porque tampoco, si bien son las actas, no es una reunión de las típicas de decisión de tipos de interés, etcétera. Lo único que le puedo decir a la audiencia de que de momento nos va a acompañar esta tranquilidad que confunde a muchos inversores y que al mismo tiempo pone nerviosos a otros también, porque hay un rango de 150 puntos en el Standard & Poor's que se sitúan en torno a los 3.800 y hasta los 3.870 aproximadamente 50, que hasta que no se pierda no tendremos un movimiento definitivo. Lo único que sí puedo decir es que hay dos niveles claves para el Standard & Poor's y que recomiendo a la audiencia, a los inversores, que tengan presente, y es que no se pierdan los 3.750 porque nos podría llevar a niveles de 3.500 y quizás menos, y en caso de que se superaran los 3.900, 3.920 aproximadamente, nos pondrían una senda alcista de los 4.100 puntos aproximadamente. O sea, que en un rango lateral poco hay por hacer, solamente esperar los soportes y las resistencias, actuar en consecuencia, pero el que quiera conocer niveles en donde sí podría aprovechar un tramo tanto alcista o bajista en activos financieros como acciones, derivados para los índices, el que fuera, tener en cuenta los niveles que acabo de comentar, que de momento siguen manteniéndose. Además, porque hay un fuerte posicionamiento en opciones justo con esos niveles. Hay una barrera, hay un muro para las puts que en el momento de que se perdieran los 3.750 dispararían ventas masivas que haría corregir muy rápidamente al mercado en Estados Unidos y por ende también al otro lado del charco aquí en Europa. Así que estar pendientes. Igualmente, en un rato, en el cierre de Wall Street, intentaré ser un poquito más preciso con estos datos que acabo de dar y comentar un poco el análisis que la mayoría de la audiencia que sigue el programa ya sabe más o menos lo que pienso respecto a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder en el corto plazo y a lo que va a suceder en 2023. Bueno, yo les recuerdo eso a nuestra audiencia. A partir de las 9 tienen el cierre de Wall Street en la mejor compañía, Gabriel Montalto, que les va a estar acompañando a lo largo de una hora. Gabriel, antes de dejarte marchar, una última pregunta. ¿Hay algo de las actas de la Reserva Federal que te haya llamado la atención? No, bueno, sí, lo único que me quedo son con dos datos. Primero, el de Kashkari con ese 5,4, ya es un número. Wall Street le gusta tener claros los números. Lo que no le gusta es algo abstracto. Sí, subiremos, veremos. Y por otro lado, el otro dato es de que la Reserva Federal dice mantendremos los tipos. O sea, por un lado nos dan una pequeña pista de por dónde estaría ese techo. Podemos intuir de que no van a ser tan agresivos en las siguientes subidas y de que si bien no las van a bajar ahora en el corto plazo o medio plazo, en algún momento lo van a hacer, pero ya no seguirán subiendo. Y esas son dos claves que creo que el mercado podrá valorar en el futuro. Independientemente de que si esto pueda ser un problema o sea la cura, vamos a ver, pero que digan de que se van a mantener no habiendo más subidas y ya tenemos una guía de hacia dónde podría estar o hasta dónde podría llegar esa subida, yo creo que es algo que en este caso las actas han podido tranquilizar un poco en ese sentido. Pues nos quedamos con estas referencias, con este análisis. Gabriel Montalto, muchísimas gracias. Te vemos enseguida en ese cierre de Wall Street. Gracias, Marta. Gracias a la audiencia. Un fuerte abrazo. Y nosotros nos vamos, pero muy brevemente. Enseguida volvemos también para hacer un último repaso de las principales noticias económicas del día.